Listo, jóvenes. Listo, ya está ya. A ver, como ven, este tema no es un tema muy sencillo, hay que saber algunas cosas puntuales, sí. Profe, de todo lo que estás mostrando, todo tengo que aprender. No, obviamente estoy considerando algunas notas, por ejemplo acá, ¿no? Algunas observaciones y acá, ¿ya? O sea, no es necesario que te sepas todo y sinceramente yo de todo eso tampoco no sé algunos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos vas a enseñar? Será la pregunta. No, yo te voy a enseñar lo que viene en el examen de admisión nomás, ¿ya? Lo que ha estado viniendo en todos estos años en el examen de admisión, lo típico, lo repetitivo, eso te voy a explicar, ¿ya? Y te voy a decir obviamente para que te grabes, pero no necesito sí, quieras o no quieras, tienes que tenerlo en mente, ¿ya? Listo, entonces mientras explico, bueno, te voy a dar un poquito de tiempo para que copies, pero ya voy a empezar a explicarte ya. Concepto de lógica es una ciencia, ¿ya? La lógica proposicional es una ciencia que estudia la veracidad, ¿ya? ¿De qué? De una proposición o de un enunciado. Cuando hablamos de veracidad, quiere decir que yo puedo decir verdad o falso. El hecho de que diga veracidad no quiere decir que solamente sea verdad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de veracidad, hacemos mención a verdadero o falso, ¿correcto? Eso es el concepto de lógica proposicional. No viene en el examen de admisión, pero bueno que tú sepas. ¿Qué es la lógica proposicional? Una ciencia que se encarga ¿de qué? Del estudio de la veracidad de los enunciados. Entonces, viendo eso, definimos qué es un enunciado. Enunciado es una frase o oración dicha por alguien, incluso puede ser una pregunta. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Auxilio es un enunciado, ¿qué hora es un enunciado? Mañana es viernes es un enunciado, Ayacucho queda al norte del Perú es un enunciado. O sea, todas las expresiones que tú puedas hacer, decir o pensar, y escribirlo obviamente, no solamente en pensar, se convierte en un enunciado. Pero no nos interesa eso, lo que nos interesa es esto. ¿Qué es una proposición? Dice, una proposición es todo enunciado. ¿Pero todo enunciado será proposición? No, más o menos se parece a conjunto, ¿no? Todo conjunto es una relación, pero no toda relación es conjunto, creo que era. No sé si se recuerdan en el colegio, les han enseñado esa frase, ¿no? Ah, no, claro, todo conjunto, no, toda función es una relación, pero no toda relación es una función, ¿no? Bueno, si se la saben bien, si no, no interesa. Entonces, lo mismo pasa acá. O sea, dice, una proposición es todo enunciado. Pero este enunciado, dice, se le puede asignar un valor de verdad o falsedad. Pregunta, auxilio, ¿enunciado o proposición? Vamos. Auxilio, ¿es enunciado o proposición? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se puede asignar un valor de verdad o falsedad. ¿Correcto? ¿Qué hora es? Enunciado. ¿Mañana es viernes? Mañana es viernes. Si te digo mañana es viernes, ¿qué me respondes? Verdadero, entonces sí, pues. ¿No? Entonces es una proposición. Entonces, al final, en preguntas de ese tipo, te va a decir, de las siguientes opciones, ¿cuántas proposiciones hay? Dice, entonces tú tienes que saber qué es un enunciado y qué es una proposición. Este es enunciado, proposición. Ayacucho queda al norte del Perú. ¿Es una proposición o es un enunciado? Es una proposición, nada más. O sea, en eso consiste la primera clase. Cuando veas un problema así similar, solamente tienes que saber estas dos condiciones. Enunciado, frase, oración, dicha, lo que quieras. Pero proposición es todo enunciado al cual yo le puedo asignar un valor de verdad o falsedad. Ya está. Así de simple. Facilito, ¿verdad? Facilito. Listo. Ahora, pero como hemos visto proposición y es lo que nos interesa, vamos a ver la clasificación. ¿Ya? La proposición se clasifica en dos: simple atómica o compuesta o molecular. O sea, en el examen te puede venir eso. De los siguientes enunciados, o por ejemplo, de las siguientes proposiciones, ¿cuántas son atómicas? Y tú dices, ¿qué es atómica? Ah, entonces tienes que saber que una atómica es una proposición simple. ¿Y por qué se le llama simple? Porque no tiene conectores. ¿Ya? No tiene conectores. Se le llama compuesta, ¿por qué? Porque tiene conectores. Esa es la clave. Profe, ¿y cómo sé si es simple o compuesta? Y ahí está bien claro, pues, no tiene conector
y tiene conector. Entonces la pregunta es, ¿y cuáles son los conectores? Venimos acá. Una pequeña observación, las proposiciones por lo general no vamos a escribir así, pues. O sea, a partir de ahora, cuando empecemos a trabajar, no vamos a escribir así, sino a esta proposición lo vamos a reemplazar con cualquiera de estas letras. Es por eso que aparecen acá todas estas letritas que tú probablemente no entiendes. ¿De dónde sale ese P, Q? ¿No? Y no solamente pueden ser PQ, puede ser R, S, T, W, V, no sé, cualquier proposición, ¿correcto? Las cuales se van a reemplazar con estas. Entonces, en vez de poner acá, por ejemplo, voy a borrar esto, ¿ya? En vez de poner esta, mañana es viernes, yo lo puedo poner con su equivalencia, proposición P. No de proposición, ¿ya? Y acá, en vez de ponerle Ayacucho es el norte del Perú, lo puedo poner Q. ¿Ya? O sea, lo reemplazo con fines operativos para no escribir todo esto. ¿Ya? Al final, en algunas preguntas, te da un texto inmenso. Te dice, si estudias, ingresas. Carlitos estudia, entonces ingresa, por lo tanto su mamá le lleva a Lima, por ejemplo. Entonces dice, simbolizar la siguiente proposición. Cuando dice simbolizar, tú vas a representarlo solamente con P's, Q's, R's y S's, nada más. ¿Ya? Entonces, a eso se utiliza este de acá. En vez de que tú escribas todo el texto, lo reemplazas con estos símbolos nomás. ¿No? Pero para reemplazar, vamos a tener que ver lo que sigue. Entonces, viendo ya el concepto de la clasificación de carece o tiene, o perdón, no tiene conector, entonces pasamos a lo que sería conectores lógicos. ¿Ya? En la lógica matemática existen 6 conectores básicos. ¿Ya? 6 conectores que la vas a ver en cualquier libro de examen de admisión para la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y algunas otras universidades que no están en el centro del Perú, o sea, que no están en Lima. ¿Ya? Para las universidades nacionales, específicamente en las de Lima, aumentan otros conectores. Por ejemplo, está la flechita abajo, está el... ¿Qué símbolo más hay? Hay un símbolo en el hoja que estaba viendo. A ver, ¿dónde está? No, no es esa. ¿Dónde rayos estará? Vaya, ya, listo. Entonces, por ejemplo, también ponen arroba, ¿no? Ponen corazoncitos, cuadraditos, no sé, es como si fuera un operador matemático nomás, ¿ya? Pero, profe, entonces estas ya no son simples, no, son compuestas porque ya dependerían de estos conectores, ¿ya? Los más utilizados son estos, y son 6, y vamos a ver cada uno de ellos. La negación, la disyunción débil, ¿ya? Disyunción débil, la conjunción, la condicional, la bicondicional y la disyunción fuerte, ¿ya? Listo. Cada uno de ellos tiene su símbolo, está aquí, y en algunos libros van a ver, pues, su simbolismo verbal. Por ejemplo, esto es no, ¿yo? ¿No? La negación no, simple, ¿ya? Algunos otros dicen, no corresponde, no es, entonces no hay ningún problema. Disyunción es o. Conjunción, y. Condicional, entonces. Bicondicional, sí, solo, sí. Y la disyunción fuerte, o. ¿No? Como acá era débil, una sola o. En la disyunción fuerte ya es o. O comes o ves televisión, punto. No puede ser los dos a la vez. Porque comiendo y viendo televisión, no llena nada, pues. Entra al vacío. Hasta para eso tienes que estar concentrado. Entonces, si dicen o comes o ves televisión, ¿qué es? Disyunción. Disyunción fuerte, ¿no? Ingresas, sí, solo sí, estudias. Bicondicional, ¿no? Ingresas, entonces te llevo de vacaciones. Condicional. Ya está, o sea, simple, ¿no? Simple, nada más, no hay nada más que pensar acá. Son los 6 conectores que más se utiliza. Dice, los hombres son fieles, ahí no hay nada. Pero si digo, los hombres no son fieles, negación. ¿Te das cuenta? Nada más, no me digan falso, ¿verdad? Esto no me interesa. Solamente quiero que entiendan en qué momento aparece la negación, ¿no? ¿Correcto? Todas las mujeres saben amar, una proposición. No me importa si es falso. Ninguna mujer sabe amar. Negación. ¿Te das cuenta que ahí no lleva la palabra no? Pero si dice ninguna, que también es una negación. ¿Correcto? Entonces, estas son los conectores. Y si una proposición o un conjunto de proposiciones tiene alguna de estas, ya se convierte en compuesta. Si digo,
¿El Perú es libre e independiente? ¿Simple o compuesta? Simple. ¿El Perú nunca fue libre? Compuesta. ¿Por qué? Porque tiene la negación. Nada más. ¿Correcto? Entonces, ahí está la clasificación de simple y compuesta. ¿Correcto? Listo. Ahora sí. Ya viendo el concepto de una proposición, ¿qué es enunciado, proposición, su clasificación, los conectores? Vamos a ver la tabla de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? Es más o menos como análisis combinatorio. Dice que una tabla de verdad muestra todos los posibles resultados de una o varios conectores lógicos al momento de relacionarse con las proposiciones. Aquí está. Vamos a ver la tabla de verdad para las 6 proposiciones que hemos visto. ¿Ya? Vamos a ver la tabla de verdad. Profe, ¿puede haber más tablas de verdad? Obvio que sí. Estos son para cada uno de estos. Pero recuerda que yo puedo mezclar, puedo combinar. Por ejemplo, dice la pregunta y me dicen qué conectores está. Voy a decir una frase. Estudias si solo si. No, perdón. Ingresas si solo si estudias. Entonces te llevo de viaje. ¿Qué conectores están? Bicondicional y la condicional. Si yo quisiera calcular la tabla de verdad, tendría que hacer una tabla. Ya no como esta simple, sino una tabla compuesta ya. Por ejemplo, a ver acá. Una tabla de verdad. Primero les explico mejor, después les muestro un ejemplo, ¿ya? Listo. Primero les explico. Entonces ya está. Entonces ya sabemos que es una tabla de verdad. Dice que muestra todos los posibles resultados. ¿De qué? De una o varios conectores al momento de relacionar con las proposiciones. Listo, entonces, empezamos con la primera, la negación. Como solamente tengo una proposición, no puedo negar varios, si quieres lo niego, pero vamos a trabajar con uno. Tengo la proposición P. ¿Cuál sería la negación? ¿Cuál sería la negación? No P. ¿Ya? Entonces, al costado voy a escribir cómo se representa. ¿Ya? Aquí tengo una proposición P, al negarla sería no P. Ahora, ¿se recuerdan de la semana pasada cuando hablábamos, la anterior de análisis combinatorio? Cuando lanzo una moneda, ¿cuántos resultados? 2. 2 monedas, 4. 3 monedas, 8. Lo mismo pasa acá. Una proposición solamente tiene 2 resultados. ¿Verdad o falso? Es lo mismo, cara sello nada más. Entonces, si fuera una proposición, ¿cuántos resultados? 2. ¿Y cuáles son? Verdadero o falso. Ya está. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me enseña a mí la tabla de verdad de la negación? Si yo tengo una proposición verdadera, cuando la niego, se convierte en falsa. ¿Correcto? Yo tengo una proposición falsa. Cuando lo niego, ¿en qué se convierte? Verdadero. Por ejemplo, digo, tú me respondes, escúchame, concéntrate. Ayacucho queda al norte del Perú. Falso. Es una proposición. Ahora, ¿qué pasa cuando lo niego? Ayacucho no queda al norte del Perú. Verdadero, ¿te das cuenta? La proposición era falsa, pero cuando lo niego, se convierte en verdadero. Ahí está. La proposición era falsa. Cuando lo niego, se convierte en verdadero. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, esta es la tabla de verdad de la negación. Pasamos a la disyunción. Para la disyunción, necesariamente tengo que tener 2 proposiciones. Por lo tanto, será P, Q. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo lo represento? Se lee P, O, Q. Ya está. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Tengo 2 proposiciones. Al momento de relacionarlas con el conector disyunción, quedaría así. ¿Y cómo se lee? P, O, Q. Listo. ¿Ya? Ahora, cuando son 2 proposiciones, ¿cuántos resultados tengo? No, ¿cuántos resultados tengo? Dime cuántos. 4. ¿Cuáles son? Ahora sí. ¿Te recuerdas cómo era, no? La mitad de 4, 2. 2 verdaderos y 2 falsos. La mitad de 2, 1. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ya está. Así de simple pones los valores de cada uno de ellos. ¿Ya? Si fueran 3 proposiciones, 8 resultados. ¿Cómo sería? 4 verdades, 4 falsos. 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos. De ahí, falso, verdad, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y completas los 8 resultados. ¿Correcto? Listo. Acá estamos viendo con 2 nada más. Cuando hacemos o compartimos o conectamos más conectores, ya van a ser 3 proposiciones, 4 proposiciones.
La tabla de verdad aumenta un poquito más, ¿ya? Pero en el concepto es el mismo. Tenemos estos básicos nomás. Listo. Profesor, no nos vayamos muy lejos. ¿Para qué me sirve esto? Recuerda que con esto calculas tú la tabla de verdad de este conector. Entonces, es simple. Nunca debes olvidarte de las cosas que voy a escribir con rojo. ¿Ya? De lo demás, aunque sea, olvídate. Pero nunca te olvides de las cosas que yo voy a escribir con rojo. En la disyunción, cuando las dos proposiciones son falsas, se convierte en falso. Y los demás casos, verdaderos. Ya está. O sea, no tiene caso saber esto, pues, porque son 3 casos. Me recuerdo esto y termina el problema suficiente. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, en la disyunción que se lee P o Q, lo único que me importa es que ambos sean falsos. ¿Por qué? Porque es el único caso en el que va a ser falso. ¿Correcto? Por ejemplo, miren acá, por favor, concéntrese acá. La pregunta puede decirte esto. P o Q, entonces, falso. Y dice, ¿qué valores tiene P y Q? Falso, falso. Facilito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aquí en la tabla me lo está diciendo. Y es el único caso en la que en la disyunción son falsos. No hay otro. Entonces quiere decir que el valor de P es falso y el valor de Q es... Ya está. ¿Te das cuenta? Por eso es que en los exámenes solamente nos recordamos lo que está marcadito. Nada más. Lo demás no me interesa. Solamente me recuerdo lo que está marcadito. ¿Ya? Listo. Pasamos al tercero, que sería la conjunción. Es el mismo. Tenemos 2 proposiciones, verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. ¿Cómo se lee el conector? Se lee pues P y Q. Ahora, ¿qué tengo que saber aquí en el conector conjunción? Recuerda, todo lo que te marco de color, no te olvides. Aquí tengo que saber en la conjunción cuando todos son verdaderos. ¿Por qué? Porque es el único caso en el que es verdadero. Y los demás casos, falso. Ya está. Perdón, disculpen, falsa. Ya está. ¿Correcto? En la conjunción ocurre un solo caso especial. Cuando los dos son verdaderos, resulta ser verdadero. En los demás casos, todas son falsas. ¿Correcto? Nada más. Recuerda lo que está marcadito. Pasamos a la condicional, ¿ya? La condicional también es el mismo procedimiento. Tengo P y Q, 2 verdades, 2 bueno, estoy haciendo correcto, ¿ya? Ya, verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. Bueno, hubo una época en la que Perú estaba siendo invadido por nuestros queridos amigos vecinos chilenos, ¿no? Venezolanos, ¿no? Donde si nunca has comido una veneca, no sabes qué se siente comer buena comida, ¿no? ¿Ya? Bueno, así dicen, pero yo tampoco, no. Prefiero una chola conocida que una veneca conocida, ¿ya? Entonces, para que te recuerdes, porque anteriormente se enseñaba de otra manera, ¿no? El famoso Víctor Flores, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tú sabes que Veneca Fitness es falsa, ¿ya? Veneca Fitness es falsa, ¿ya? A ti te gusta Víctor Flores, a mí me encanta la Veneca Fitness, pero la Veneca Fitness es recontra falsa. Entonces, ¿dónde me enfoco? Aquí. Ahí me enfoco. Veneca falsa o Veneca Fitness. ¿Qué resulta? Primero, acá ¿cómo se leería? P, entonces Q. ¿Qué pasa cuando la Veneca es Fitness? Esta es recontra falsa, es más falsa que poto de King Kong. Entonces, es el único caso donde la condicional es falsa. Lo demás, verdaderos. Ya está. ¿Correcto? Lo único que tienes que... perdón, vamos a cambiar de color, no es negro. Lo único que tienes que recordarte es esta nada más. Entonces, mire cómo surge un problema de examen de admisión. Mira, ¿verdad? Acásito. Dice... Vamos a poner, a ver. Ajá, verdad, falso, Flores... ¿Verdad? Falso, falso, ya. P, entonces, QR. Q y R.
Dice que esta proposición, mira, siéntense señoritas por favor, habiendo tantos espacios, están ahí caminando, hay espacio atrás, aquí adelante hay, ¿no? Hay rodilla también si quieres, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué te va a poner en el examen de admisión? Te va a decir, P entonces, R, dice es falso. Calcula el valor de P, de Q y de R. Ya está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conector principal? El condicional. ¿Y en el condicional en qué momento es falso? ¿No? ¿En qué? Beneca Fitness, verdadero, entonces falso. ¿Ya? Ahora en O, ¿en qué momento es falso? Cuando son falsos, o sea, esto es falsa y esta es falsa. Entonces, ¿cuáles serían los valores de verdad? P es verdad, Q falso, R falso. Ya está. O sea, saber la tabla de verdad te ayuda a resolver este tipo de problemas. Te va a dar un conjunto de conectores, te va a decir que es falso, entonces tú tienes que saber, recordando lo que estamos marcando, determinar los valores de cada uno de ellos. Nada más. ¿Correcto? Listo. Entonces, disyunción, ¿en qué momento es falso? Ya vamos. Disyunción, ¿en qué momento es falso? Cuando los dos son falsos. Repito, disyunción es falso cuando ambos son falsos. Conjunción es verdadero cuando ambos son verdaderos. Condicional es falso. Ya, recuérdate como quieras, Víctor Flores, Beneca Fitness, no sé. Recuérdate como quieras, pero nunca te olvides. Condicional, ¿en qué momento es falso? Ya está, listo. Ahora pasamos a las dos siguientes. La condicional, la bicondicional y la disyunción fuerte. Estas no son tan especiales porque llevan a una confusión al alumno. ¿Ya? Si no está bien aprendido el alumno, acá por lo general se confunde. Por eso es que estas dos casi no lo ponen en el examen de admisión. Y la que más viene son estas, ¿no? ¿Y dónde ponen estas dos? En las universidades nacionales, ¿no? En la San Marcos, en la UNI, en la Villarreal, estas preguntas vienen. Pero como ustedes están postulando para nivel policía nomás, recuérdense este de acá nomás. ¿Ya? Listo. Ahora, la semana pasada, sacaron a la luz una pregunta de examen de admisión de la Universidad de Oxford y de razonamiento matemático. Y viene una pregunta interesantísima, ¿no? Interesante. Y uno diría, pues, allá los de Norteamérica serán pues extraterrestres, que van a aprender lo que nosotros enseñamos acá en el colegio, en la academia, ¿sí o no? Uno se pondría a pensar así, pero no es así. Recuérdate que la matemática fue y será la misma acá, en China, en Estados Unidos, en Rusia. Lo único que cambia es el idioma nomás. No te pedirá, calcula el valor de X en la siguiente ecuación. Te dirá, ¿cómo se calcula en inglés? Calculation, ¿no? O calculation for equation da X. Ya está, ya. No, nada más. La ecuación va a ser la misma. Eso no graben, me van a denunciar en inglés. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, la matemática es la misma aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Y saben cuál es la pregunta de admisión de la Oxford? Era esta. Calcula la suma. Y te daba 1 menos 4 más 9 menos 16 más puntos suspensivos más 99 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Primeramente, ¿qué tema es? Sumatoria. Y sumatoria hemos visto. Pero ¿saben cuál fue el plus acá? Que el profesor que planteó. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los peruanos no podemos gobernar en el mundo? La mayoría de los que enseñan en las universidades internacionales, la mayoría son peruanos. Son latinoamericanos. Ya no hay que prendernos mucha vela ya. La mayoría son latinoamericanos, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Que lo que te enseñamos acá en Chile es distinto? ¿Que lo que te enseñamos acá en Colombia, en Brasil? Bueno, en Brasil varía por el idioma, ¿no? ¿Crees que sea distinto? No, es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Acá el profe era de álgebra todavía. Y puso esto. ¿Sí o no? ¿Así está?
99 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Acá tengo diferencia de cuadrados. Acá tengo diferencia de cuadrados. Acá tengo diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Primero la suma, luego la resta. La suma, menos 3. La resta, no, al revés. La suma es más 3 y la resta es menos 1. Acá, la suma es más 7 y la resta es menos 1. ¿Y acá cuánto será? La suma, sumen pues, ¿no? Sería menos, pero más 199 por menos 1. Los menos 1 los sacas si quieres, al final te va a salir todo negativo. Aquí es 3, pero ese 3 es 1 más 2, pues. ¿Sí o no? Repito lo mismo. Más, aquí es 7, ¿sí o no? Pero ese 7 es 3 más 4. Más, el que sigue, 4 más 5. El que sigue, 6 más 7. El que sigue, así, ¿hasta cuánto? Este 199, ¿acaso no es 99 más 100? ¿Y acá qué tienes? Suma de números naturales. ¿Y a qué es igual eso? 100 por 101 entre 2, que es 550. ¿No? Pero como era menos todo, ¿cómo va a ser 150? ¿Ya? La respuesta era menos 550 nada más. Ah, perdón, 5050. Ya está, nada más. Pregunta de Oxford. Universidad, examen de admisión del 2020. Mire, ¿después de cuántos años ha llegado al Perú? ¿Ya? Entonces, si uno se pone a pensar, las cosas que te enseñamos acá no es cosa de otro mundo, jovencito. ¿Ya? No es cosa de otro mundo. Solamente, como te decían antes, la matemática es universal. ¿Ya? La matemática es igual acá en cualquier parte del mundo. Y yo entiendo que si hay un mundo conocido o desconocido, también debe ser lo mismo. No puede variar. ¿Ya? Las leyes de la naturaleza no pueden ser alteradas. Vamos con la bicondicional. Te decía que acá no es muy importante saberla, porque es muy complicada incluso entenderla, porque para mí mismo me olvida, hay veces hasta yo mismo me olvido, ya imagínate yo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lee? P solo si Q. Acá se lee P, o P o Q, ¿ya? Voy a hacerlo juntos porque quiero que entiendas algo. Acá, verdad, verdad, falsa, falsa, verdad, falsa, verdadero, falsa. Acá, verdad, verdad, falsa, falsa, verdad, falsa, verdad, falsa. ¿Ya? Listo. Acá tenemos que saber, ya no es como la anterior, dos cosas, pero una cosa, sino tenemos que saber dos cosas. Y acá igualito. En la disyunción fuerte también tenemos que saber dos cosas. En la bicondicional, cuando son iguales, o sea, cuando son iguales, verdad, verdad, falso, falso, es verdad. En los demás casos, falsas. Ya está. Lo que no ocurre aquí, aquí es al revés. Cuando son iguales, es falsa. Y cuando son diferentes, verdaderos. Es por eso que acá, que te recuerdes o que te venga esto en el examen, como que te quiebre el coco un poco. ¿Ya? Porque no es como eso, salto que piensas, pero no, así es verdad Víctor Flores, acá sí es falso Víctor Flores, si es verdad todos son verdades, si es falso todos son falsos, listo, pero acá, si es verdad, ¿cómo saber si todos son verdaderos o todos son falsos? ¿Sí o no? Pero ¿cómo saber si es verdadero, verdadero o falso, falso? No se puede, no se puede, ¿ya? Imagínate si fueran falsos, peor, son diferentes, verdad, falso, pero el orden, tal vez no es verdad, falso, sino falso, verdad, te genera duda ya. ¿No? Aquí igualito, en la disyunción igualito. Cuando son iguales, son falsos. Pero ¿cómo sé si es verdad, verdad para que sea falso o falso, falso para que sea verdad? Entonces como que genera un poco de duda. Por eso es que casi no ponen en el examen. De poner, pondrán en la pre, pues. Pero yo supongo que acá ya nadie está pensando ir a la pre. ¿O sí? ¿Cómo que? ¿Por qué? Porque vas a ingresar, pues. ¿O no? ¿No? ¿No? Ya, listo. Ahora, ya. Ya tenemos la tabla de verdad de los conectores. Es el mismo procedimiento cuando yo tengo más de 3 o 4 conectores. Es el mismo procedimiento. ¿Ya? Es el mismo procedimiento. Ahora vamos acá. Nota.
La TB es necesaria saber, dice, para los cálculos de valores de la proposición, lo que te explicaba acá. Te hice un ejemplo, ¿no? Te decía que P, entonces Q o R es falso. Y te decía determinar los valores de PQ, para eso te sirve esto. O sea, la tabla de verdad te sirve para determinar los valores de las proposiciones. Si son 5 proposiciones, haces la tabla de verdad y calculas cuáles son los valores. ¿Ya? Nada más. Listo. Ahora vamos a ver circuitos. En el mundo de la matemática, específicamente en lógica proposicional, también existen circuitos. ¿Ya? Y al igual que física, creo que en electrostática, creo que en electrodinámica, creo que ven circuitos, van a ver en física. ¿Estarán llegando a eso? No creo que lleguen. ¿Ya? ¿Han hecho ya? Recién van a llegar. Y falta una semana. Mañana, la próxima semana llegan. ¿Esta semana? Ah, ya. Entonces, qué bien. Circuitos lógicos. Son 2 tipos de circuitos. Series y paralelas. Está por demás decir cómo es la gráfica. Ahí está, pues. En una serie, en paralela. Profe, ¿pero eso en qué me ayuda? Te va a poner en un problema un conjunto de circuitos. Y te va a pedir simplificar todavía. Entonces, tienes que saber que cuando están en series, el conector es I. Se leería P, I, Q. ¿Ya? Si están en paralelas, el conector es O. Se leería P, O, Q. Ya está. ¿Ya cómo sería esto? A ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería? ¿Esta qué es? Q, I, R. ¿Esta qué es? O. Entonces sería Q, I, R, O, P. ¿Esta en qué está? En I. Entonces todo esto, I, P. Ya está. ¿No? Así es. Entonces, primero empiezo por los que están adentro, no por afuera. No me meto. Imposible que me meta. No voy a poder. Primero salgo. ¿Ya? Entonces, aquí es series. Conector I, Q y R. Ya está. Estas paralelas. Si es paralelas, es O. Ahí está. Q y R o P. Y esta, toda, está en serie. Entonces sería P en serie es I y todo lo que estaba adentro. Ya está. Entonces, ya está simplificado. O ya está simbolizado. Ahora vendría simplificar. ¿Y cómo simplifico esto? Aquí. Aquí. Una cosa es tenerlo así, una cosa es simplificarlo, jovencitos. Y para temas de simplificación, vamos a pasar acá. ¿Ya? Lógica. Con esto se termina el curso de lógica proposicional. Y ojo, en la universidad no te enseñan en una clase. Profe, ¿voy a llevar esto en la universidad? Sí, vas a llevar. Aquellos que van para ingeniería, cualquier tipo de ingeniería, van a llevar. Así que no es en vano que me he demorado haciendo todo esto. ¿Ya? Yo entiendo que no todos acá están yendo para economía, no todos están yendo para medicina. Yo sé que hay un grupo que va para ingeniería. Vas a llevar esto. Matemática básica. Vas a llevar. ¿Ya? Entonces, y no solamente ellos, economía, toda la faceta también lleva. ¿Ya? Hasta medicina una vez han llevado. Porque una vez me recuerdo que una chica de obstetricia me contactó y me dijo, profe, un favorcito, ingresa a obstetricia y en matemática nos están enseñando esto, me dice. A ver, pásame, le digo, y me manda, pero no, y era eso. Claro, un poquito más avanzado, no básico como lo que te estoy enseñando, ¿no? Pero es la entrada, pues, a lo que es el mundo del análisis matemático, ¿ya? Y me dice, profesor, era un conjunto de operaciones, algo así, le pedía simplificar, le pedía en los circuitos determinar, ¿no? Entonces, con esto sale rápido, ¿ya? Entonces, atentos acá. Las leyes más utilizadas son estas. Digo más utilizadas porque hay muchos más, ¿ya? Entonces, tienes que saber la idempotencia conmutativa, que no es muy complicado. ¿Cuándo es idempotencia? P y P. Vamos acá. ¿Qué pasaría si fuera P y P? ¿Es solo una proposición, ¿sí o no? ¿O son dos? Es una sola. Entonces, ¿qué pasaría si fuera verdad? Verdad y verdad. Estamos en I. Acá. Estamos en I. Verdad y verdad. ¿Qué me da verdad y verdad? Verdadero. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si P fuera falso? Sería falso, falso. ¿Qué me da? Falso. O sea, el resultado de esto depende del valor de P. Porque si es verdad, 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 es verdad. El valor de P. Si es falso, falso y falso, falso. El valor de P. O sea, a esto se llama idempotencia. P y P sigue siendo P.
¿Qué pasa en P o Q? Perdón, P o P. ¿Qué pasa en P o P? Fíjense ahora la conjunción, la disyunción. ¿Qué pasa en O? ¿Qué pasaría si P fuera verdad? ¿Verdad o verdad? ¿Qué sale? Verdadero. Si fuera falso. ¿Falso o falso? Falso. ¿De qué depende? Del valor de P. Esa es la idempotencia. ¿Ya? Dicho de otra manera, no afecta en nada y sigue siendo lo mismo. ¿Correcto? Listo. La conmutativa está por demás decir que en matemática nos han enseñado que el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3. Acá también es lo mismo. Si acá tengo P y Q, es lo mismo escribir Q y P. Si tengo P o Q, igualito. Q o P. Conmutativa. ¿Ya? Doble negación para aquellos que no son asertivos. La Biblia dice que dice así, que tú no sea no. Pero hay gente que dice sí, sí. ¿Sí o no? ¿No? O sea, no es asertivo, pues. ¿Y qué pasa si dice sí, sí? Está negando. ¿Y qué dice cuando dice no, no? Está afirmando. ¿Eres hombre? Sí, sí. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, esas cosas no pasan, ¿ya? No sé. Entonces, cuando es doble negación, ¿qué pasa? Se simplifica, por decirlo así. O vamos al producto, pues, menos por menos, más. Ya está, queda P nomás ya. ¿Correcto? ¿Qué pasaría si hubiese una negación más? Negación. ¿Qué pasaría? Negación de negación de negación. Negación, ya está. Listo, ya está. El orden de matemática no. Ya. Asociativa. Escúchame, ojo. Escúchame acá. Para asociar, tienen que tener los mismos conectores. ¿Ya? Como en este caso, los conectores son I. Y acá, O. Entonces yo puedo asociar. ¿Con qué finalidad asocio? Para poder probablemente desarrollar más rápido. ¿No? Entonces, asociativa. En vez de poner así, lo puedo escribir P, I, paréntesis, Q y P. Perdón, R. ¿Qué estoy haciendo? Estoy asociando. Al fin es el mismo, pero estoy asociando. Pero repito, solamente asocio cuando tienen los mismos conectores. Acá también tienen los mismos conectores, puedo asociarlo. PO, paréntesis, QO, R. Ya está. ¿Me dejo entender? Solamente asocio cuando tienen los mismos conectores. Profe, ¿qué pasa acá? ¿Puedo asociar? No. Porque acá son con conectores distintos. Entonces, ahí que entra la distributiva. O sea, un poquito de matemática. ¿Puedo distribuir? Claro que sí. Entonces, ¿cómo quedaría? P, Q. Sería el primero. El otro sería P, R. Miren, PQ. Ahí está. El otro, PR. Ahí está. Y como estoy asociando, se va a formar esta de acá. El primero es este mismo. O. Aquí también es el mismo. Aquí sí es este de acá. Y. O sea, estoy asociando esta con esta. Ahí está. Esta con esta. Ahí está. Pero estas dos lo une el conector que está en el medio. Ya está. ¿Correcto? ¿Cómo quedaría aquí? ¿Cómo sería aquí? Sería PQ y acá PR. ¿Ya? Cerramos paréntesis y ponemos acá I, acá I, medio O. Ya está. ¿Correcto? Esa es la propiedad distributiva. Hay que saber, por favor, la conexión, o perdón, la orientación de los conectores. No nos hay que confundir. ¿Ya? Listo. Idempotencia, conmutativa, doble negación, asociativa, distributiva. Pasamos a la ley de Morgan. La ley de Morgan, pues, es simplemente la negación nada más. O sea, acá ya no voy a distribuir un conector. Acá voy a distribuir el signo. ¿Ya? Y si distribuyo el signo cambia. Pues acá negación de P, o aquí era P, se convierte en negación de P. Aquí era Q, se convierte en negación de Q. Pero aquí está el dato. ¿Qué pasa cuando es O? Perdón, cuando es I, se convierte en O. Esa es la ley de Morgan. O sea, no es que el signo entre como sin nada, no. Cuando el signo o la negación entra, se tiene que cambiar el conector. ¿Ya? ¿Qué pasa en abajo? Lo mismo, negación de P, negación de Q. Si aquí era O, se convierte en I.
Ya está. Esa es la ley de Morgan. ¿Ya? Imposible olvidar. Vamos a la poderosísima ley de absorción. Cualquier pregunta de examen de admisión se revienta con esto. Vas a tener una barbaridad de conectores con proposiciones y si eres hábil, te das cuenta que ahí existe absorción, el problema termina. El problema termina. Aquí alguien me decía, ¿qué sale de esta? ¿Qué sale de esta? P. ¿Por qué? Porque hay absorción. Si no te has dado cuenta es porque no has practicado mucho o no practicas mucho o probablemente sea tu primera vez que vas a ver. Pero ahí sale P, porque aparece Morgan. Perdón, absorción. ¿De qué manera? Ordénalo pues. P, I, paréntesis, propiedad conmutativa. Lo cambio. Sería P, O, paréntesis, Q, I, R. Listo. Claro, la absorción no está acá. La absorción está aquí. Tienes P, I, P. Listo. ¿Sale? P. Y aquí está esa ley de absorción. Mira acá. Cuando tienes P, I, paréntesis, P, O, Q, sale P. Cuando tienes P, O, P y Q, sale P. ¿No? Estas tienen que ser iguales. Esta, tienen que ser iguales. El conector obviamente tiene que ser diferente, porque si fuera igual, estaríamos en asociativa. Tienen que ser diferentes. Si aquí es I, adentro O. Si aquí es O, adentro I. Y ahí se cumple la absorción. Profe, ¿y no te importa el otro? No me importa. Solamente me interesa que estas dos sean iguales. Y ahí está. Estas dos son iguales. Esta ni siquiera lo voy a ver. Y de frente sale P. Absorción. ¿Te das cuenta? Muchos circuitos brutales que te van a poner en el examen de admisión se resuelve con absorción. ¿Ya? Listo. Acá. Pero, profe, ¿eso es todo? No. Tenemos otro tipo de absorción. Cuando lo aparece la negación. O sea, ya no son iguales. Acá, por ejemplo, ¿son iguales? Ya no. La única diferencia es que tiene signo negativo o está negado. ¿Y qué pasa ahí? Ahí también surge absorción. Sería P y Q. O sea, este Q de acá. ¿Ya? ¿Aquí qué pasa? ¿Tenemos lo mismo? No, aquí está negado. Entonces sería P o Q. Pero sigue siendo absorción. Ya no será tan grandazo como esta, pero queda así pequeño nomás. Son 4 tipos de absorción. Las más utilizadas son estas. Esta y esta. ¿Por qué? Porque automáticamente te saca el valor de P. Ya está. ¿Ya? Mucho ojo ahí. La condicional y la bicondicional son temas simplificativos nada más. ¿Ya? No sé si no es muy, ¿cómo te explico? No es así tan sencillo como esta, por ejemplo, ¿no? Es más conectivo. Por ejemplo, P entonces Q es negación de P o Q. ¿Ya? O sea, es mejor trabajar con estas que condicional. Porque con esta al menos puedes encontrar absorción, asociar, distribuir o no sé. ¿No? Pero si tendrías así, difícil vas a poder operar. Entonces es mejor tenerlo así. ¿Ya? ¿Qué pasa en la bicondicional? En la bicondicional sale 2. P entonces Q, Q entonces P. Y acá, O. ¿No? Ya, acá tendrías que hacer lo mismo. De esta llevar a esta, de esta llevar a esta. Entonces se hace un mamarracho. Pero la idea es simplemente, en vez de tener esta, es más fácil trabajar con esto. Porque con esta ya puedes llevar a esta. Ya. Por eso es que casi no viene mucho de estas. ¿Ya? Entonces las más utilizadas son absorción. Voy a marcar, les dije que les iba a marcar. Absorción. Morgan. Y bueno, esto no es necesario saber. Esto es matemática nada más. ¿Ya? Esto es matemática nada más. Estas dos. Con esas, cualquier problema lo matas. ¿Ya, jovencitos? Listo. ¿Borro? No, cualquier. No me voy todavía. Falta. No me voy todavía. Tenemos que resolver ejercicios. Copia rápido, más bien. Para borrar. ¿Ya? A ver. Hay un temita que falta trabajar, que es la lógica inferencial. ¿Ya? No es lo mismo trabajar lógica proposicional que trabajar lógica inferencial, ¿ya? Pero es casi similar, ¿ya? Es casi similar. ¿Ya? A ver, me avisan por favor para borrar, Ya me hizo calor ya. Gracias jóvenes, gracias. Yo sé que tengo un cuerpo envidiable.
talla XL. ¿Ya? Tranquilos, jóvenes, tranquilos. Varones, no, pero al menos mujeres tienen que decir eso, de varones. O sea, eso no anima, al contrario, desanima. ¿Ya? A nada, pues, ¿no? ¿Qué más? Eso nomás hay. Vamos rápido, a ver, rápido. Quiero resolver ejercicios, ¿ya? O pueden incluso empezar a resolver ejercicios, ¿ya? Profe, déjame copiar eso. ¿Para qué vas a copiar esto? Entra a la página de internet, pon leyes lógicas y te bota infinidad. Lo que sí no hay son estos. Difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque aparecen con otros nombres. En otros libros no aparece como tabla de verdad, aparece matriz principal, ¿no? Entonces, como que cuando pones no te aparece. Pero esta de acá, sí. Pon en el internet ahorita. Si tienes internet, pon ahorita. Pon en celular leyes lógicas, te va a botar una infinidad de leyes lógicas, ¿no? Si no tiene, no se preocupe. Sí. Ya, listo. Ya. Entonces, a ver, ¿dónde está Talía? ¿Dónde está Talía? ¿No ha venido? Porque me dijo que le resuelve un problema y ese ratito, como estaba apurado, no se lo pude resolver, tuve que irme. En la tarde lo mandé resuelto y me dice que no entendió. Entonces por eso quería explicarle, no sé, por eso no ha venido. Y ya, no hay problema. Ya. O era infiltrada. No. Saben, les voy a decir algo, no con el fin de que quiera o no quiera que se queden o no. Personalmente no me cambiaba de academia, ¿ya? No me cambiaba de academia. Yo me preparé 3 ciclos en una sola academia, ¿ya? Y claro, personalmente te estoy diciendo, pero no estoy hablando de ti, probablemente tú quieras irte a otra academia, ¿no? Pero, ¿cuál sería la razón de cambiarse? ¿No estás conforme con los docentes? ¿O tus amiguitos están allá, ¿no? Muchos pisos, pero también están sacando pierna, yo veo piernonas ya. Cuando subo, no sé si están subiendo alumnas o están subiendo Pokémones. En especial, no sé si está subiendo Mewtwo. No, Mewtwo, no es normal. ¿Ya? Entonces, bueno, yo les digo eso no con el fin de que se quede, les menciono nomás, ¿no? O sea, una cosita les digo. Cuando yo empecé a prepararme, saliendo del colegio, ¿no? Llegué a una academia donde no había nadie. O sea, no había ningún conocido. Yo dije, pues, ¿y mis compañeros en qué academia se habrán metido? Decía. En ese entonces no había celular, pues no, así caminando en el centro nos encontrábamos, o los celulares que habían eran los famosos Nokias, que se levantaba, ¿no? Y se malograba al mes porque se malograba el flash, ¿no? Entonces, esos celulares, o los Sony Ericsson, o el famoso Nokia inmortal, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esito a veces no había saldo para llamar del telefonito, así, ya conversamos. Y les preguntaba, ¿dónde estás? Yo en tal academia, otros en la pre, yo dije, solite. Entonces, como muchos de mis amigos estaban en una academia que no voy a decir porque no existe, ¿no? Entonces yo dije, allá voy a irme, ¿no? Allá voy a irme. Entonces, una semana le dije a mi papá, matricula mal, porque no quería estar en la academia, no había nadie, era desconocido, ¿no? Dije, papá, un cámbiame, le dije, ¿no? No hay plata, aunque sea una semana nomás, porque allá le metí floro, pero no, ahí está el otro profesor y acá enseña mejor, diciendo, pues, ¿no? Ya, me dio, entré, fui a preguntar, ya por una semana se paga tanto, me dice, ya, entonces me metí, ¿no? Esa semana fue en vano. ¿Saben por qué? Porque como eran amigos, parecía colegio, porque eran los mismos compañeros, todo, entonces era chacota, bulla, nada de clase y todo lo demás. Y como siempre hay acá que hace bulla, había otro grupo y ¿no? Y nosotros igual seguíamos, ¿no? Seguíamos haciendo bulla. Una semana perdido de clase. ¿Por qué? Porque como eran amigos, era más conocido, era más liberal, más bulla y nada de clase y todo lo demás. Entonces, por esa razón recomiendo. ¿Por qué razón te cambiarías? ¿Tienes amigos en otro lugar? Ahora dirán, profe, entonces el profesor seguro trabaja acá nomás, por eso no quiere que nos vayamos a otro. No, yo dicto en otras academias también. Si no te puedo decir, por ética a la academia, ¿no? Por respeto a la academia.
Entonces, yo me cambié pensando que con mis amigos iba a estar mejor, pues, ¿no? Pero al contrario, no aprendí nada, era todo chacota, llegaba a mi casa tarde, seminarios no volvía, porque como están entre amigos, se van a cualquier lugar, incluso pierden tiempo, entonces, no era mi zona, como que entendí que estaba haciendo mal, entonces me volví a la academia. Y ahí, pues sí, como nadie te conoce, peor, parece que están con extraños, y ahí sí te atiendes, ¿no? Ya un poquito con el pasar del tiempo, 1 mes, 2 meses, como que entras en confianza, pero igual, pero no es como tus compañeros de colegio. 11 años con un compañero de colegio y encontrarte con alguien que recién te has conocido una semana no es lo mismo, ¿no? Entonces, repito, mi intención no es que te quedes ni tampoco que te vayas, sino que piensa bien, ¿no? Porque acá estoy escuchando, ya me voy a ir a tal academia, está bien, normal, no hay ningún problema, pero ¿cuál sería la razón? Porque pues muchas escaleras nada más. Ya pensé que sí, que les manda el primer piso, pero no. Ascensor, no sé, ¿no? Pero es una recomendación de alguien que también ha pasado su oposición. Repito, no es que quiero que se queden en academia nomás, dirán, para que le den chamba al profesor, no. En otra academia también estoy dictando. No es necesario, ¿no? Pero les recomiendo nada más, ¿no? Porque si acá son así, más o menos medio despistados, y donde probablemente están sus amigos, van a ser peor, ¿no? Cuando te preparas, tienes que dejar 3 cosas. 3 cosas, familia, sí o sí, amistades y pareja. 3 cosas que tienes que desconectarte. Yo cuando terminé el colegio era cada tarde fútbol. Cada tarde, ¿con quién? Con los compañeros del colegio, con los compañeros de la cuadra. Fin de semana, empezaba sábado en la mañana hasta domingo, todo el día peloteando, ¿no? Todo el día, ¿no? Pero ¿qué pasó? No ingresé. ¿Por qué? Porque estaba dedicando más a los juegos que al estudio. Primer examen, entendí. Segundo examen, como que era un poquito de alejarse, pues, no sé, de la nada hacer un corte con tus amistades, como que era un poco difícil, ¿no? Entonces ahí ya de vez en cuando, nomás ya, pero igual, nada. Hasta que me decidí, dije, no, voy a estudiar porque así pierdo tiempo. Me encerré en mi cuarto, me alejé de mi mamá, de mi papá, no literalmente, no me fui a otro lugar, sino que, o sea, era más estudio, pues, ¿no? Ya no era, cuando almuerzan, a veces en la mesita, pero no, mamá, papá, hermanitos ahí comiendo bonito, conversando, no. Yo comía en mi cuarto, y nada de padre, nada en la noche yo llegaba a las 8, 9 de la noche, porque hacía círculos también en las academias estudiando, con algunos compañeros, y mi papá y mi mamá estaban durmiendo, y llegaba a dormir nomás ya. O sea, era como que me había desconectado de mi papá y de mi mamá por casi 3, 4 meses. Amigos, peor, ya no salía a jugar. Y cuando me encontraba en la calle, me decía, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? Ah, seguro ya estás casado, te están controlando y todo lo demás. Pero el problema es que estudiaba hasta las 11, 12 de la noche. Peor, sábados y domingos era para estudiar, ¿no? Entonces, 2 cosas que tienes que dejar. Familia, no que te vayas a otro lugar, sino que más estudio. Amistades no te ayudan. Recuerden que las amistades, muchas, son hipócritas. Y saben, hay un dicho que dice, ¿saben quién es tu peor enemigo? Tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque tu mejor amigo sabe de todo. ¿Sí o no? Y es imposible hacerse enemistad con él, porque si te enemistas, puede contar todas las cosas que tú sabes. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, por esa razón, corten un poquito sus amistades, ¿no? Tercero, parejitas. Probablemente acá haya ya aspectos sentimentales, ¿no? Acá por ejemplo los 2 Harry Potter, ¿no? ¿No? Puede haber ya, por acá también probablemente, ¿no? No sabe una parejita, ¿dónde está? Hay una parejita, ¿no? Acá por ejemplo ellos 2, no, mentira. Entonces, esas cosas te distraen. No les voy a mentir, yo me enamoré de una flaca, no en la academia, hubiera sido bueno en la academia, me enamoré en la pre. ¿Y saben por qué? Porque la desgraciada me guardaba asiento. ¿Ya? Yo llegaba temprano y esperaba, se va a llenar, y sentaba adelante. La desgraciada llegaba a mi atrás nomás, se sentaba a mi costado. A la próxima vez, voy a llegar tarde. Llegaba tarde y buscaba asiento, nadie. Al fondo estaba ella. Así, ¿no? Ya, ¿qué me quedaba? Es imposible decir no a una flaca. Es imposible decir no, ¿no? Peor, un varón, una mujer sí normal porque es su ética, creo, ¿no? Pero de un varón, ¿no? Entonces, al cabo de 2 meses, de casi 1 mes y medio de clase, era todo ella.
Primer examen en la pre, 19,800. Segundo examen, 18,700. Estaba entre los dos primeros. Bueno, era el segundo puesto, pues, ¿no? ¿Ya? El otro había un primero. Entonces, en el tercer examen yo dije, acá le saco la miércoles y saco buena nota, porque en el tercer examen la mayoría bajan, decían en ese entonces. Yo estaba estudiando. Pero ¿qué había pasado? Me había enamorado. Y todo era ella. No venía y a mi cabeza era pensando, ¿dónde estará? ¿Por qué no venía? Ya ni siquiera atendía la clase ya, ¿no? Por eso, los primeros días son cariñosas, después ya son botadas ya. Entonces después no, ya no había en qué, o sea, todo era ella. Examen su nombre, ¿no? O sea, todo era eso. En el tercer examen de lo que tenía que haber sacado buena nota, saqué 8. Era mi oportunidad de despuntarme. ¿Por qué? Porque todos bajaron hasta 13, 14, 15. Y en vez de haber subido yo, pucha, di un bajón. Faltando 3 semanas para que termine el ciclo en la pre, la desgraciada dejó de venir. O sea, dejó de venir, ya había cumplido su propósito. ¿Ya? Y nada, ni siquiera ya había ingresado, pues. Lo dejó. Otra cosa es que me hubiese ingresado ella, pero no ha ingresado, ¿no? Dejó el CEPRE, no venía. Y bueno, yo cuando reaccioné, ya era muy tarde. Tenía 2 exámenes para poder subir, pero ya no podía ya. Porque ya el corazón estaba partido ya. Cuando llamabas ya no contestaba. Yo que conocía su casa, conocía a su papá. Por eso es que uno aprende de los errores. Después de haber quedado devastado ese examen en la pre porque era para ingresar, el siguiente ciclo ya no quise estar en la pre. Ya dije a mi papá, no voy a estudiar, estaba totalmente roto. Entonces mi papá me dice, hijo, sigue preparándote, no hay cosa que no se pueda comprar con dinero y la preparación sí se puede pagar, me decía. Entonces, ya después de casi 2 semanas, 3 semanas de iniciadas las clases en las academias, en los pres, voy a buscar academia. Encontré una academia, me fui ahí, me metí porque no quería conocer a nadie, no quería volver a la anterior academia porque obviamente eran conocidos todos los demás, entonces no quería, porque te iban a decir, oye, pero es primero en la pre, ¿no? Y eso duele, ¿no? Eso duele, ¿no? Entonces, me metí a la academia, era el menos conocido porque nadie sabía, entonces ya incluso había en las academias, se creen por elegir a sus mejores alumnos, llevarlos a un grupo especial y ahí los más genios, los que van a ingresar al examen, y yo no quería estar ahí. Una vez me dijeron, oye, tú has sacado buena nota, anda allá con eso. No quiero, ¿por qué? Muy arrogantes son, le decía. Porque los que saben se creen y ya no enseñan, ya el profesor también ya no resuelve, total, es un lío. Entonces, no, estoy bien acá. Igualito, en esa academia conocí a una flaquita, ¿no? Con eso termino. Y la flaquita, pues era eso, corta eso. Era asisazo, pe. Era asisazo, pe, ¿no? Entonces, ¿quién no pe asisazo? Nadie, difícil aguanta, ¿no? Entonces, pucha, igual, empezó. Pero yo ya tenía las cosas bien claras. Primero ingreso, después los demás. Ya tenía bien claro, porque uno aprende de golpe, pe. Entonces, primero ingreso, después los demás. ¿Y qué pasó? Me esforcé, igual, me guardaba asiento, igual me iba, igual, pero yo no mucho interés, ¿no? Más en el estudio. Incluso le decía, te enseño si quieres, pero otra cosa no, le decía, ¿no? Una tarde, no, el estudio, otra cosa no. Una tarde, miren, disculpen chicas, pero ya vivimos en una época muy distinta, donde anteriormente el hombre acortejaba a la mujer, compraba con gallina, chancho, ¿no? Ahora las mujeres hacen eso. ¿Qué pasa? Una tarde, sus amigas también están en la misma academia, pero no eran sus amigas también eran mis conocidas ya. Entonces una tarde sus amigas me llaman, ¿no? Oye, ven un ratito, ven, queremos conversar contigo. Me dice, sus amigas, ni siquiera ella, no sus amigas. Y la academia era grande, pues tenía un lugar ahí tipo balcón, entonces bonita era la academia, ¿no? Entonces ahí me llaman, ven, dicen, voy, ¿no? Y empezamos a conversar. Sus amigas me empiezan a hacer como cuestiones, pero yo preguntando, ¿a qué hora van a terminar? Tengo que volver a la academia, diciendo, empiezan a consultar como cuestiones como, ¿qué te parece mi amiga? ¿Qué esto, qué lo otro? O sea, si van a venir yo le decía, si van a venir a hablarme algo, bueno, al menos díganme, enséñame algo para enseñarle, no ese tema. Le dije, no, sí, vamos a volver a la academia, ya me dice entonces. Y de repente aparece la flaca, ¿no? De repente, mágicamente, ¿no? Como por arte de magia aparece la flaca. Y como por arte de magia, los demás también desaparecen, pues. O sea, y me quedé solo, ¿no? Yo dije, me va a violar, decía yo, ¿no? Y se para, pero a mi costado y me empieza, primero un abrazo normal, un saludo, todo, ¿no? O sea, no éramos todavía. Entonces, no eran, ni tampoco, ni fuimos, ¿ya? Entonces, en un descuido me doy cuenta, sus amigas estaban a la vuelta del balcón, detrás de la columna, ¿no? Y entonces, yo fui bien directo.
no sé cuál sea tu intención, pero tus amigas como que ya me dieron a entender qué es lo que va a pasar ahora. Y yo le dije, ven, abrázame. Déjenme explicar. Ven, abrázame y vas a darte cuenta cómo tus amigas van a hacer un sonido raro. La abracé y todos sus amigas, ¡ah, bonito! Son enamorados, diciendo, ¿no? Entonces ella se sintió mal. Yo sé que sientes algo por mí y yo igual le dije, ¿no? Yo igual. No es necesario que me digas que, o sea, porque ella estaba dispuesta, parece, a declararse, pero no. No es necesario que hagas esto, pero sí te voy a decir algo. Déjame ingresar y yo te busco. ¡Silencio, pues! Piensan que es broma, es que las cosas que uno pasa son únicas, pero yo le dije, primero ingreso, luego te busco. Se sintió un poco mal. Nadie quiere ser rechazado, ¿no? Una cosa es que a un varón le rechacen, los varones somos fuertes, ¿no? Pero una mujer se puso mal. Como que empezó a faltar, ya no me guardaba asientos, sus amigas incluso me decían, qué malo eres, me decían. Pero yo le dije la verdad. A mí también me interesa la chica, pero no es mi prioridad ahora. Quiero ingresar, ¿no? Entonces como que un poquito se apartó de mí, igual yo lo buscaba, pero ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás molesta conmigo? Créeme que cuando ingrese, es que no quiero distraerme, le decía, ¿no? ¿Y para qué? Ese examen, créanme que yo ingresé, ese examen yo ingresé, y lo que les conté, déjenme decirles, yo ingresé, ¿no? Yo ingresé. Obviamente las primeras semanas era la emoción de haber ingresado, buscar pelear ahí, matriculándose y todo lo demás, ¿no? Entonces, como que pasó 3 semanas así, y recién me recordé. Volví en sí, y dije, ahora sí, papá, este es el momento, ¿no? Ahora sí, no perdonamos, ¿no? Con todo y mamá si es necesario. ¿Ya? Entonces, fui a buscarla. Ella no había ingresado y sabía que seguía en la academia. Volví a la academia. Y era mejor, pero no, era mejor. Al final ella ya parece que estaba en otras, ya no era la misma. Le dije, ingresé feliz, pero no voy a abrazarle. Ay, qué bien, felicitaciones. Pero bueno, al final al cabo no me dolió, pero yo estaba más feliz por haber ingresado que otra cosa, pero no. Entonces, hay cosas que no van a poder opacar tu felicidad por más momentáneas que sean. Y eso es el ingreso. Cuando ingresas, jovencito, créeme que las cosas cambian. Tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Hasta el chico que te parecía guapo en la academia te va a parecer horrible, porque en la universidad vas a encontrar mejores personas. Mejores personas, ¿no? Mejores personas. Les conté en el salón, en la academia donde enseñaba, había una parejita, se sentaba. La parejita era bien unida. Parece que tenían varios años de parejita ya, ¿no? Y ahí en la academia le hacían hora, yo también le hacía hora, y a veces se molestaban y me decían, profe, no, ellos son parejitos. Me decían, ya, perdón, disculpen, sigan nomás, así, ¿no? Entonces, una vez, cuando estaba enseñando ya, ¿no? Una vez en el examen, la chica ingresa, el pata no. En el siguiente ciclo yo le veo al pata, pero no, y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿La flaca? No, profe, ha ingresado. Ya, qué bien, felicitaciones, sí, profe, estamos contentos. Ahora yo tengo que esforzarme para ingresar. El pata también ahí, ¿no? Entusiasmado, ¿no? Pasan ella fue en el último examen. Y su clase empezaba justamente en agosto nomás. Hay gente que ingresa, su clase al mes nomás empieza. Hay otro que ingresa y tiene que esperar al año. ¿Saben eso, no? Por ejemplo, los que ingresan ahora, ustedes, si es que ingresan, ¿cuándo empiezan sus clases? Al próximo año. Los que ingresan el próximo año, no, ese mismo año empieza, no, al mes o 2 meses creo que empieza, ¿no? Entonces, pasó 2 meses, la chica ya había iniciado sus clases ya, ¿no? Y el pata seguía preparándose. Faltando para terminar el ciclo, yo al pata lo veo triste. Es fácil verse en el semblante al pata o a la chica cuando tiene problemas, está mal. Entonces, por eso yo digo, pobres niños, enamorándose, ¿qué cosa ya, no? Entonces, le veo y me acerco, le digo, oye, ¿qué pasó? En el recreo, ¿no? Me acerco, oye, ¿qué pasó? Le dije, nada, profe, estoy un poquito mal. Me dice, ¿qué pasó? Vamos, confía, amigo, confía, le decía, te puedo ayudar o puedo dar algún consejo tal vez, porque así como estás no te sirve seguir preparándote, le decía, porque has perdido la orientación y ya no eres el mismo chico de antes, le decía, ¿no? Entonces me dice, sí, profe, ¿te recuerdas me dice el nombre, ¿no? De su flaca? Sí, claro. Ayer cuando salí de la academia le dije, voy a venir a recogerte a la universidad, le dije, y como que un poco media indiferente, pero voy a salir a la 1, no te preocupes, yo me pido permiso y vengo. No, mejor sigue en tu academia, así la chica es medio indiferente, ¿no? Y el pata, ni corto ni perezoso, se pidió permiso de la academia. Yo vi que salió. Dice que ha ido a la universidad a esperarle, ¿no? Cuando sale de la universidad, le ve con otro chico, de su misma carrera.
¿Se imaginan la devastación que eso genera? ¿No? No, claro. Yo quiero que entiendan, ¿no? Con estos dos ejemplos, yo quiero que entiendan nada más que estas tres cosas que te mencioné no te sirven en tu preparación, ¿no? Amistades vas a encontrar mejores, ¿no? Y son pasajeras. Las únicas que quedan son pues las que a pesar de tus problemas están ahí, ¿no? Por ejemplo, un pata del colegio a mí me decía, mi pata, porque 11 años, casi 11 años, 5 años, 6 años en primaria, 5 años en secundaria, 11 años, sabía todo, yo sabía todo de él, un patita nada más. Y cuando en ese momento me había enamorado de la chica en la pre les contaba, él vino y me mandó al carajo. Perdón, disculpen el término. Pero es falso, ya ni siquiera pienso, ya todo debe ser verdadero. Listo. Y, aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿No qué es? Y. En I es verdad cuando son verdaderos, pero acá ya no hay, acá hay un falso, pues. Ya no cumple, entonces esto es falso. Listo. Acá el R lo sigo poniendo porque no sé. Ya está. Listo. Acá se va a empezar a simplificar solito. Entonces, dime, acá todo lo que crees que sea. Falso, ¿sí o no? Porque si tú asocias, tienes I, y aquí hay un falso, es falso. Con este que también sigue siendo I, es falso. Prácticamente todo es falso ahí. Ya está. Ya está. ¿No? Ahora, empezamos por el paréntesis. Aquí está mal. Acá yo no puedo saber qué es. No puedo saber, ¿sí o no? Porque el falso es el segundo miembro. Si hubiese sido aquí en el primero, ahí sí de frente era verdadero. Pero aquí está falso. Entonces como que eso no me ayuda. Pero ni siquiera lo voy a ver. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el conector acá? O. Fíjate el O. ¿El O en qué momento es falso? Cuando los dos son falsos. Pero acá ya hay uno verdadero, pues. Si este es verdadero, esto puede ser falso, puede ser verdadero, pero todo, ¿qué cosa va a ser? Verdadero. Entonces, falso. ¿Qué es esto? Víctor Flores. ¿Y cuál es eso? Ya está. Terminó el problema. Terminó. ¿Te das cuenta? Solamente, por eso te decía bien claro, jovencito, la mayoría de los problemas se resuelve con esto. Si tú sabes, si tú manejas, esto es lo que te he marcado, termina el problema ahí. Y eso es lo que hemos hecho acá. Eso es lo que hemos hecho acá. ¿Ya? La respuesta era falsa. A ver, uno más, a ver. ¿Qué? ¿Oraciones? ¿Cuál? ¿La 12? Ya. A ver. Está bien. Listo. Como vamos a tener una pequeña clase en la tarde el día de mañana, los que se conectan, vamos a resolver más de eso y unas cosas más, están invitados, no hay cobro, no hay adicional, no hay nada, ¿ya? Voy a mandar al grupo Meet, voy a esforzarme, voy a darles mi tiempo, ¿ya? Porque mi intención es que ingresen, que aprendan, no, mi intención no es que cobren, ¿no? Porque algunos incluso en otras academias me han dicho, profesor, ¿cuánto cobro? No cobro. Primero ingresa, después me pagas, le digo. ¿Ya? Eso es pues, ¿cómo se llama ese término? No es AINI. Es retribuir nada más, ¿ya? A ver, fíjense acá. A ver, vamos a entender algo. Esto lo voy a poner con azul, ¿ya? Lógica inferencial. Lo que está en texto es lógica inferencial. Vamos a inferir de lo que tenemos. Para ello tenemos que saber dos cosas. Conjuntos. Conjuntos, ¿ya? Conjuntos. ¿Ya? Y un tercero. ¿Ya? Fíjense acá. Aquí tengo el conjunto A y aquí tengo el conjunto B. A, B, A, B. ¿Ya? Aquí es todo. ¿Ya? Aquí es alguno. Alguno o algún. Aquí es ningún. ¿Ya? Ninguno o ningún. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se lee esta? Todo B es A. Así, es A. No pertenece. Todo B es A. Aquí, algunos A son B. Aquí, ningún A es B. Dicho de otra manera, todos los hombres son fieles. ¿Ya? Ahora, déjame corregirte. Hombres es varón y mujer.
Así que no te sientas tan inteligente, ¿ya? Entonces, todos los hombres son fieles. ¿Te das cuenta? No, ya, no me interesa si es falso o verdad. Yo quiero que entiendas cómo se lee. Todos los hombres son fieles. ¿Ya? Acá. Algunos políticos son honestos. ¿Me entender? Algunos políticos son honestos. ¿Dónde está eso? En la intersección. Correcto. Acá. Ninguna mujer es fiel. Listo. ¿No? Queda, ¿sí o no? Ya no se discute eso ya. ¿No? No, eso está bonito, ¿ya? ¿Ya? Ninguna mujer es fiel. O mejor esto. Ningún insecto es mamífero. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. ¿Ya? Mejor el otro, ¿no? Suena más bonito, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, estos son los 3 casos que aparecen en lógica inferencial. Y de estos, tú puedes deducir, pues, o inferir, como su propio nombre lo dice, según lo que te pide en la pregunta. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué dice la pregunta número 12? 12, a ver. Los infantes son preescolares. ¿Qué quiere decir? Que todos los infantes son preescolares. ¿Cuál es el caso? Esta, ¿no? Todos los infantes son preescolares. Estamos en este caso, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Hay un dato más, dice. Cada bebé es un infante. Ahora, ¿dónde está el conjunto bebé? No, ¿cómo que algunos? Ahí dice todos. No, ¿por qué me cambias de concepto? Ahí dice todos, ¿ya? Todos los bebés, cada bebé es un infante. Si dice cada, son todos, ¿no? Cada bebé es un infante. Repito, hacemos conjunto. Mira. El primero que dice. Ya. Aquí están los infantes y aquí está preescolares. ¿Ya? Listo. Un ratito. Listo, ¿no? Aquí están los infantes y aquí están los preescolares. ¿Correcto? Listo. Ya. ¿Qué dice la segunda? Cada bebé es infante. ¿Dónde está el conjunto bebé? ¿Adentro de quién? De infante. Listo. Aquí está el conjunto bebé. Entonces, de esto, yo puedo decir que todo bebé es preescolar. Ya está. ¿Qué claves? Ya está. ¿Se dan cuenta? O sea, yo uno todos los datos que me da en uno solo. Y en base a eso, yo respondo. Ya está. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? La C. Los bebés son preescolares. ¿Ya? Ahora, ¿qué hubiese pasado si me decía algunos bebés son infantes? ¿Cómo sería el conjunto? ¿Cómo sería el conjunto? Sería así. Preescolar. ¿No? Infante. Y si me dice algunos bebés son infantes, intersección. Ahí están los bebés. ¿Y cómo sería en conclusión? Claro, algunos bebés son preescolares. Por ejemplo, ¿no? Claro, aquí estoy haciendo mal la gráfica, pues, ¿no? Esta tiene que estar afuera. Más o menos algo así. Voy a acomodar más o menos. Así esto casi, y acá afuera el otro, ¿no? Ahí sí. Aquí infantes y aquí bebé. Entonces, ¿qué dice? Algunos bebés son preescolares, ¿ya? Entonces, la importancia de saber graficar en base a estos conceptos que tengo me ayuda a resolver los problemas que está ahí de lógica inferencial. Es lo más sencillo, ¿eh? Lógica inferencial es lo más sencillo. A ver la siguiente, ¿qué dice? Todo hombre es racional. ¿Cómo ponemos eso? A ver, ¿cómo ponemos eso? Todo hombre es racional. ¿Quién está afuera? Racional. Hombre, adentro. Listo. Ya. ¿Qué dice? Ningún animal es un ser que razona. ¿Dónde está el animal? Afuera. ¿De quién? Acá. Listo. Ningún animal razona. Ya está. Ahora, en base a eso, únelo a ver cómo sería tu conclusión. Obviamente ya no voy a relacionar hombre con racional, sino hombre con animal. Ningún animal es hombre o ningún hombre es animal. ¿Qué clave sería? ¿Qué clave sería? Ya está. Nada
Nada más. ¿Saben dónde se pone complicado? Cuando la mayoría trabaja con ninguno y alguno. Ahí es el problema. Ahí sí tienes que ser más minucioso, ¿no? Por ejemplo, te digo, a ver, algunos abogados son honestos. ¿Ya? Miren, algunos abogados son honestos. ¿Ya? Y te digo, todo honesto es médico. Ya, listo. A ver, repito. Algunos políticos son honestos. Y te digo, todo honesto es médico. Ya no, ¿cuál sería tu inferencia? Obviamente ya no puedes, y obviamente ya no puedes relacionar los que te he mencionado, sino tienen que ser los extremos, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Algunos médicos son políticos. Ya está. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Pero eso todo sale del cuadro, pues. Graficas bien y relacionas. ¿Ya? Ese es el problema. Ahora, no hemos visto problemas con ninguno, ¿no? Aquí hay un hito, pero es muy rápido, ¿no? Entonces, repito. ¿Y saben dónde más se muere? Cuando niegan. O sea, te pide negar. Ningún político es honesto. ¿Cuál sería la negación de ningún político es honesto? Todos los políticos. Entonces, la negación de esto es esto. Aquí está el no. ¿Ya? La negación de esto es esto. Y obviamente al revés. La negación de esto es eso. Si digo, ningún hombre es fiel, claro, no todos los hombres son fieles. Dijimos que todos los hombres es fiel. Y digo, si digo, ningún hombre es fiel, acá sí o no. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿y esto cómo lo niego? ¿Ya? ¿Cómo lo niego esto? ¿No? Si es ningunos, algunos. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Son conceptos muy básicos, espero que lo puedan poner en práctica, pero todo se resuelve con ese cuadrito nomás, con esas 3 bolitas nada más. ¿Ya? Y al final relacionas un tercero. Ponte a practicar con alguno de ellos y te vas a dar cuenta que es facilito, ¿ya? Todos los de lógica inferencial están sencillos. Entonces, como te habrás dado cuenta, este tema es más teórico, no es muy práctico, no es mucho ejercicio. Y como te dije, los pocos ejercicios que hay se resuelven con esta y con esta, nada más. ¿Ya? O sea, prácticamente al final, cualquier ejercicio que agarremos, vamos a agarrar con esta y con esta. Lo demás, todo termina. ¿Te has dado cuenta en la pregunta número 1, no? ¿Sí? ¿Qué dice la primera pregunta? 2 más 3 es igual a 5, ¿no? 2 más 3 es igual a 5. O 7 menos 2 es igual a 4. 11. Listo. ¿Acá qué es? Verdadero. O acá, ¿qué resulta eso? ¿Dónde te vas, Víctor? ¿Cuál que Víctor Flores? ¿Dónde te vas? ¿En la tabla, sí o no? ¿En la tabla, sí o no? ¿Qué es? Pero si tú no quieres manejar tabla, recuérdate, por eso es muy importante. ¿Qué dice el rojito? Que en O es falso cuando los dos son falsos. Pero acá no, en 2 de frente, ya está. No pienso mucho. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por eso, estos problemas se resuelven con esas de allá y algunos, para simplificar, con esas de acá. Con eso termino todo. ¿Ya, jovencitos? Entonces, viernes a las 8:30 los espero. Ya, voy a coordinar con la coordinadora y él les va a mandar el link. Listo, jóvenes, nos vemos.